esto acá. Muy buenas noches. Vamos a seguir continuando con lo que son la introducción a la estadística y revisaremos algunos conceptos generales. Ya habíamos trabajado con la historia, cómo nace la bioestadística y desde cuándo se viene utilizando este tipo de procesos, ¿no? Entonces, para ponerlo a nivel general y como teoría, pues tenemos aquí algunas definiciones de estadística que ustedes quiero que le tomen lectura, pero la mayoría me dice recoger datos, recoger, organizar, ¿sí? Tomar información. La mayoría de definiciones de estadística se basan en esto. Entonces, esto les queda a ustedes como tarea la lectura, pero yo aquí tengo la definición final ya de estadística. Vamos por pasos. Estadística, entonces, lo que primero hago yo es recolectar. Segundo, organizo esa información que yo tengo ahí. Luego, presento los resultados, analizo e interpreto los datos. Siempre buscando tomar decisiones efectivas de lo que yo estoy investigando, ¿sí? Ya vamos a ver que hay algunos métodos que yo puedo trabajar dentro de cada uno de estos pasitos bien organizados, de tal manera que yo pueda generar esta investigación que les decía. Entonces, bueno, después haremos cada uno de ellos. ¿Por qué estudiar estadística? Hoy en día, todo lo que nosotros vemos es estadística, ¿sí? Al momento que yo digo, habrá la probabilidad de que mañana llueva, internamente estamos trabajando con estadística, que se llama frecuencia relativa, en donde se hacen análisis de otros valores hacia atrás, de otros resultados, y ya tengo estadística. El mismo hecho de, no sé si algunos de ustedes, tienen vehículo, vienen, dicen, hay una probabilidad de que o en tal lugar hay un accidente porque ya empiezan a analizar o si no empiezan a decir, a ver, se me ocurre, dice, las clases en el sudamericano, existen más estudiantes en esta carrera, menos en esta, menos en esta. De acuerdo a el análisis desarrollado, necesitan más estudiantes, más profesionales en administración financiera. Ustedes empiezan a analizar eso, no, necesitan más profesionales en enfermería, necesitan más profesionales en sistemas. Pues dependiendo de esos análisis, ustedes resuelven algo. Entonces, aquí tenemos nosotros que en todas partes se habla de estadística. En el momento que leemos un cuadro, las noticias, una variedad de programas que se ven en la televisión, en el WhatsApp, en toda la información que tenemos ahora, ¿sí? Lo diferente de algunas investigaciones es el hecho de plantearse ciertas hipótesis, en donde yo afirmo o niego algo y dependiendo de lo que yo estoy presentando en ese momento, investigo si lo que yo afirmé o negué es cierto o es falso. ¿Ya? También se basan en planteamientos reales y la investigación cuantitativa apoya este método, ¿sí? Que es el método científico donde se utiliza estadística, ¿sí? Los proyectos de integradores que ustedes trabajan también utilizamos estadística en los estudios de mercado, en los resultados de las ventas, en las ganancias, gastos, ingresos, gastos, ganancias, ya estamos haciendo estadística, ¿no? Ahora, la clasificación, les decía que la estadística se clasifica en estadística descriptiva y lo que es estadística inferencial. Vamos a diferenciarlas. Estadística descriptiva, primero hacemos la recolección de datos, analizamos los datos y representamos de manera gráfica los resultados. Eso es descriptivo. Veo algo y lo presento. La descripción es bastante detallada en base a frecuencia relativa, frecuencia acumulada, porcentual, etcétera, etcétera, pero yo entrego hasta ahí. Mire, la estadística descriptiva, pues solamente es la representación o la descripción de lo que yo encuentro, ¿sí? ¿Qué tenemos en la recolección de datos? Lo que les decía. Aquí yo voy a buscar la información. ¿De dónde quiero descargar? Por ejemplo, si yo quiero revisar la población que hay en Loja, pues me voy
a las diferentes páginas web que tiene el ministerio o el estado donde me informa eso, ¿no? Si yo quiero conocer el número de estudiantes que hay por carreras, me voy a secretaría a revisar la base de datos que ellos tienen, ¿no es cierto? Y así dependiendo de hacia dónde yo me quiero dirigir, entonces yo voy obteniendo información. Miren, aquí dice a cuestionarios, entrevistas, encuestas, test, informes, ¿sí? Una variedad de documentos de los cuales yo puedo recolectar. En los casos de estudio, donde ustedes hacen estudio de mercado, generalmente trabajan con cuestionarios y con encuestas, ¿sí? Donde hacen las preguntas abiertas o cerradas, ¿sí? Y preguntan sobre un tema. Recolección de datos, 1. 2. Análisis de datos. Se lo hace en consideración a diversos factores, como indagación, estudio, procedencia, interés, ingresos, producción, etcétera, para luego clasificarlos, tabularlos por medio de tablas estadísticas. Aquí yo ya hago una tablita. Ya recolecté, tengo 235 encuestas y cada encuesta tiene 10 preguntas. Por cada pregunta yo voy a tabular. Y de cada pregunta yo voy a entregar un resultado. Sí, es decir, yo genero ya estas tablas estadísticas. Miren, aquí está dando un ejemplo. Tablas estadísticas de la recolección. Aquí se han trabajado con 3.329 datos en microempresas, en pequeña empresa, mediana empresa, grande empresa. En realidad se ha trabajado con 3.633 empresas. Sí, miren, y así vamos a trabajar. Entonces, analizamos datos y empezamos a generar ciertas tablas. La representación gráfica, a veces dicen un gráfico, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, estas tablas que parece que aparentemente están claras, yo las puedo representar ya mediante un gráfico. Y yo en el gráfico ya veo, si estoy hablando de ingresos de una empresa, veo que se están tendiendo a subir, o veo que en su defecto empezó bien, pero tiende a bajar, hay pérdidas. Esas cosas a mí me demuestran de manera gráfica. Es más fácil verlo ahí, es más visible, como lo dice aquí en la teoría. Esto entonces es estadística descriptiva, los 3 pasos. Para estadística, claro, tomando en cuenta que también se pueden tomar conclusiones o dar conclusiones de esto, ¿sí? O sea, que tener cuidado. ¿Cómo cambia con la estadística inferencial? En la inferencial tenemos otros pasos. Por ejemplo, tengo formulación de hipótesis. Desde ahí vamos cambiando. Siempre una hipótesis yo la planteo en base a lo que quiero investigar. Por ejemplo, lo que les decía, yo quiero determinar o que el instituto quiere darles una beca. No, vamos a ver, queremos armar una guardería en el instituto. ¿Ya? Una guardería, es lo que quiero hablar. Porque veo que hay mucha gente, hay muchos familiares que vienen con sus niños a que vean a sus mamás. Quiero formar una guardería aquí en el instituto. Entonces, ¿cuál es la formulación de la hipótesis? Yo digo, existen estudiantes que tienen niños menores a 3 años y estudian en el Sudamérica. ¿Ya? Eso es lo que yo digo. Es lo que me formulo esa hipótesis. Yo la planteo. Ahora tengo que investigar para ver si es esto cierto y al final puedo concluir y hacer la guardería. Elaboración de un plan de investigación, eso también es muy importante para identificar hacia dónde quiero ir con la investigación, qué nomás quiero, hacia dónde. No solo el hecho de recolectar, sino es el hecho de buscar la gestión para levantar esta guardería, ¿sí? Por poner un ejemplo, ¿qué nomás necesito? ¿Qué áreas necesito? Necesito cuidadoras, necesito psicólogos, necesito un médico con los niños, ¿qué necesito? Elaboramos un plan en base a actividades y en base a tiempos que se van a trabajar dentro de esta investigación. Luego recolectamos los datos. Recién, miren, vamos aquí a la recolección de datos. Claro, en la inferencial también hacemos lo mismo de la descriptiva, ¿no? Vemos cómo vamos a recolectar los datos. Me paro aquí en la puerta
a preguntarle a todas las estudiantes que ingresan si tienen o no tienen niños menores de 3 años. O me voy a secretaría y reviso si es que al momento que se matricularon dejaron esa información. Dicen, no, vamos a bienestar estudiantil. En bienestar estudiantil sí tienen la información y empezamos a ver dónde recolectamos. Luego, el análisis de datos, que ya vimos en también estadística descriptiva, en donde empezamos a hacer estas tablas, ¿no? Estas tablas, empezamos a presentar la información, inclusive también hacemos aquí este análisis estadístico. Vamos a ver, aceptación o rechazo de la hipótesis. Según lo que investigo, el 20% de las mujeres que están matriculadas en un instituto tienen hijos menores a 3 años. 20% es, veamos si es que es representativo, pero ya tengo un resultado. Yo digo, las personas, las mujeres del sudamericano tienen, entonces no, solo el 20%, no puedo asegurarlo, ¿ya? Entonces, rechazo la hipótesis. Y al final, conclusiones y recomendaciones. Al final, no se genera la guardería porque no hay porque para abrir una guardería se debe trabajar con, se me ocurre, con 20 niños y apenas tengo 5. Ese porcentaje representan 5 niños. Y así empezamos las conclusiones. No, no se puede trabajar por tales motivos. Se recomienda, no sé, que se asista a la guardería más cercana de aquí de la ciudad de Loja o del sector. ¿Ve? Un ejemplo. Y aquí también les va diciendo, miren, qué es lo que es inferencial. En inferencial hablamos de hipótesis, la formulación de hipótesis que les decía, lo que quiero comprobar, elaboración de un plan de investigación, todo con actividades y cronogramas, cómo lo voy a generar, recolección de datos, igual que hicimos con estadística descriptiva, análisis de datos, igual, a diferencia por si acaso, aquí se habla de T-Student, de Chi cuadrado de Pearson, análisis de varianza que sí tiene la descriptiva y es también por valores que vamos a ver ahora dentro de la materia, ¿no? Entonces también estamos metidos en lo que es inferencial. ¿Acepto o rechazo la hipótesis en base a lo que analicé? Conclusiones y recomendaciones con rechazo o aceptación de hipótesis y también empiezo a recomendar lo que les acabé de decir. ¿Ya? No sé si tenemos preguntas, por favor, hasta ahí. Vamos a ver, un ejercicio en esta parte. Por ejemplo, al yo hablar de estadística descriptiva solamente presento resultados, ¿no? Y al hablar de estadística inferencial empiezo con una hipótesis, termino con conclusiones y recomendaciones. Ejemplo número 1, digo, luego de analizar datos, se observa que el 20% de estudiantes varones son casados. El 50% de estudiantes mujeres son casadas, lo que equivale a un porcentaje, el 50% no son casados y están entre solteros, viudos y divorciados, y entre los hombres el porcentaje restante son solteros. ¿Ya? Descriptivo. Describo lo que veo. Otra descriptiva. Se determina que de las carreras del sudamericano, enfermería tiene el 60% de estudiantes, gastronomía el 30%, electrónica el 10%, software el 15%. Entrego porcentajes. Descriptivo. ¿Sí? Solo genero resultados, ya sean porcentajes, ya sean en datos. ¿Qué más presento en descriptiva? Las temperaturas que se van cambiando en una persona durante todo el día que se le está revisando. Cada hora se le hace la revisión de temperatura y vamos a ver un gráfico donde dice que sí, que se ha mantenido en una temperatura estable, pero a eso de las 11 del día sube la temperatura, sube hasta llegar a 38 grados, llegar a 39 grados y de ahí nuevamente empieza a bajar a raíz de 3, 4 de la resultados. ¿Sí? Estadística descriptiva.
Estadística inferencial, ejercicio. Vamos a ver, vamos con la... Ingeniera, disculpe que la interrumpa. Por ejemplo, en la estadística descriptiva, no sé si estoy entendiendo mal, es todo lo que se ve y lo describimos de acuerdo a las tablas, ¿verdad? Valga la redundancia, sí, justamente eso. Todo lo que veo yo lo presento en una tabla, en un diagrama, eso es descriptivo, ¿sí? ¿Puedo sacar conclusiones de ahí? Sí, pero no hay hipótesis. Que ustedes vean en estos ejercicios que no hay una hipótesis, que no hay una recomendación de lo que se está analizando, ya es inferencial, ¿ya? Eso les decía, ya, muy bien, Caterina, eso les decía, en inferencial, este, cumpliendo, ¿no? Se acepta o se rechaza, podría decir, la hipótesis en donde se determina que los habitantes de la ciudad de Loja entre 20 y 25 años tienden a sufrir un tipo de gripe, sí, una gripe X, lo que determina que en las farmacias de la ciudad de Loja se deben o deben tener en sus espacios antigripales. Sí, empezamos a dar una conclusión y a recomendar algo más y en base a una pregunta que al inicio nos presenta. Cuando yo les presente este tipo de ejercicios, yo les voy a detallar, ¿no? Párrafos de información y ustedes tienen que decir, este es descriptivo, esto es inferencial. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? Ya, listo. Vamos entonces a seguir avanzando. Ahora, dentro de estadística, también se dan algunos términos que dependiendo de donde consultemos, hablan de lo que son parámetros y de lo que son estadísticos, ¿sí? Es solamente la forma o la determinación, la forma de presentar. Generalmente cuando yo hablo de variables que están enfocadas a la población, estoy hablando de un parámetro, ¿sí? Y variables que están enfocados a la muestra o un pedacito es un estadístico. Son los conceptos que les dan aquí para ponerlos así en resumen, ¿no? Ahora, aquí quiero que ustedes también identifiquen claramente qué es población y qué es muestra. Esta parte es facilita. Población, pues va a ser el total de los datos que yo estoy investigando. Y si el total de estos datos que estoy investigando es demasiado grande, entonces yo genero una muestra, una parte de esa población que sea representativa, cuidado con ese término, representativa para lo que yo quiero analizar. Se me ocurre que queremos analizar vamos otra vez, el estado civil de las personas y tengo para entrevistar o tengo a 3,000 habitantes y yo solamente investigo a 10. No es representativo 3,000 a 10, ¿no es cierto? Para evitar esto de tomarlo al azar, de tomarlo de acuerdo a mi criterio, mira, no, vos qué opinas, hay fórmulas que me permiten a mí determinar esa muestra. Determino esa muestra en base a la que conozco la población o determino la muestra también en base a no conocer la población. En estas fórmulas de muestra, generalmente siempre van a haber porcentajes de error porque puede ser que en el momento que estoy encuestando, esta persona estaba malhumorada y me contestó como le pareció, ¿sí? O puede ser que la parte de la muestra que yo la tome no es representativa, entonces siempre van a haber espacios de error y la probabilidad de acierto. Generalmente siempre buscamos un 95%, no el 100%, insisto, porque tengo justamente este margen de error. Pero esas fórmulas ya las veremos después en el ejercicio. Lo que quiero ahora es que analicemos qué es muestra y qué es población. Si yo les doy un ejemplo y digo, esta es una muestra, encuéntrenme la población. O yo les doy un ejemplo, esta es población, encuéntrenme una muestra. Vamos a ver. Tengo la siguiente población. Doctores del Ecuador. Doctores del Ecuador. Esa es la población. Vamos, muestra número 1. Doctores de la provincia de Loja. ¿Sí? Ecuador, todo el país.
Provincia de Loja, un pequeño sector. O puedo decir doctores zona 7. O puedo decir doctores odontólogos del Ecuador. Miren, acá hablaba de doctores todo y acá ya digo solamente los odontólogos. ¿Sí me entienden? Población y muestra. Otro ejemplo, les digo, vamos a trabajar con la siguiente muestra. Vacunas para la influenza en la zona de la costa, en la región costa del Ecuador. ¿Sí? ¿Cuál sería una población? Vacunas de la influenza en Ecuador. Hacia arriba. Otro ejemplo de muestra. Mascotas vacunadas en Ecuador. Esa es mi muestra. Población, mascotas vacunadas en Sudamérica. Voy hacia el más grande o mucho más arriba. Mascotas vacunadas en América. ¿Sí? ¿Sí me entienden esa partecita cuando les digo? Yo les doy una muestra y ustedes me sacan una población. Pero si yo digo una muestra, a ver, pongámosle, seguimos con el mismo, estudiantes de electrónica del sudamericano, muestra, y me digo población, países del Oriente, no sé, se me ocurre, países de América del Norte. ¿Qué tiene que ver los países de América del Norte con los estudiantes del sudamericano de electrónica? No tiene nada que ver, ¿no es Está cierto? mal. Está mal Sí, ahí. ahí está mal, correcto, ahí está mal. Cuando yo diga población, de ese ejemplo, pongo una muestra. Y si yo digo una muestra de ese, me amplío. ¿Ya? ¿Listo, Calixto? ¿Vamos claro en esta partecita? Vamos a ver si es cierto. Vamos. Listo, continuamos. Siguiente tema a revisar. Lo que son las famosas variables. Aquí me voy a detener un poquito. ¿Qué son las famosas variables? Las variables van a ser estos conceptos, estos términos que yo quiero investigar. Por ejemplo, si les decíamos que vamos a analizar, nos hablaban de atletas, ¿sí? De alto rendimiento. Entonces, ¿qué necesito yo a analizar de ellos? ¿Cuántos metros se me ocurre? ¿Cuántos kilómetros trotan en el día? Su peso, su estatura, su salud, si es soltero, si es casado, porque a la final dice, vamos a investigar que los solteros son mejores deportistas que los casados o al revés. Entonces yo investigo este tipo de características que al final me van a mí a determinar el resultado o lo que yo quiero observar. Entonces, las variables van a ser estas características de la muestra que yo quiero investigar. Se dividen en dos principales, cualitativas y cuantitativas. Al hablar de cualitativas, yo hablo de características, de propiedades de lo que estoy hablando. Por ejemplo, de una persona, yo quiero saber de qué color son sus ojos. ¿Sí? ¿De qué color es su cabello? ¿Qué estado civil tiene? Soltero, casado, ¿sí? No identifican números como tal, eso es cualitativo, cualidades, características. Cuantitativo, yo ya estoy hablando de números, de valores, estoy hablando de una estatura, estoy hablando de la temperatura, estoy hablando del número de estudiantes, estoy hablando de número de sillas. Cuantitativa, números. ¿Ya? Ahora, vamos a las cualitativas. En las cualitativas, cuando yo voy a hacer este tipo de encuestas y quiero revisar qué resultados voy a obtener, voy a trabajar con cualitativas ordinales que tienen jerarquía y cualitativas nominales que no tienen jerarquía o no tienen orden. Por ejemplo, vamos con cualitativas. Por ejemplo, yo les digo, el color de los ojos de una persona.
El color de los ojos de una persona. Azul, cafés, negros, marrones, verdes. ¿Qué orden jerárquico tienen los colores? ¿Tendrán algún orden ¿Cómo van jerárquico? primero, El azul será mejor que el negro, perdón. disculpe, ¿no va primero los primarios y de ahí las mezclas que se hacen entre ellos? O por lo No, menos así tengo entendido. no. Si es que yo estuviera trabajando con psicología del color y estoy analizando el color que representa, se me ocurre una página al momento de presentar productos, que si es de medicina tiene que ir con colores blancos, que si es de cocina tiene que ir con colores rojos, ¿ya? O si yo quiero identificar los colores de acuerdo a su estado, sí, diríamos que tiene jerarquías, pero son colores de los ojos de una persona. ¿Será más alto o tendrá mayor jerarquía el azul que el negro, que el marrón? No, no es cierto, no hay jerarquía. No hay, No el es uno es como más igual. importante que el otro. Entonces, yo estoy hablando de una variable cualitativa nominal, es decir, no tiene orden. Vamos otra vez. Pero está bien también lo que nos comentaba la compañera. Si es que yo empiezo a ver en base a la combinación de colores, ahí sí estamos hablando de otra cosa. Cambia totalmente el asunto. Vamos con una de jerarquía. Por ejemplo, yo voy a analizar el nivel de satisfacción de un producto. Satisfactorio, no, muy satisfactorio, satisfactorio, poco satisfactorio. ¿Habrá jerarquía ahí? Ahí sí, ¿no es cierto? Porque el que sea muy satisfactorio es lo que a mí me interesa, porque para ver si es que mi producto es bueno o no es bueno. Y si me dice que soy poco satisfactorio, igual mi producto es muy malo, pero tiene prioridad, ¿no? El que es más satisfactorio y el que es poco satisfactorio. Ahí, en esa pregunta o en esa variable, yo voy a trabajar con una variable cualitativa ordinal. ¿Sí? Tiene jerarquía. El uno es más importante que el otro. Vamos a ver. Quiero analizar el estado civil de las personas. ¿Ordinal o nominal? Nominal, porque ese No, no tiene jerarquía, si sean casados, Claro, divorciados o lo que sea. correcto. Dice, no es que los solteros somos más importantes que los casados. No, no, es que el viudo es más importante que el casado porque, no sé, no hay, ¿no es cierto? En un estado civil no hay jerarquía. Yo puedo decir que primero está soltero, después está casado, después está divorciado, después está viudo, pero puede ser que sea viudo antes de estar divorciado, ¿sí? No, no necesariamente tienen un orden, ¿sí? Cualitativas, y ahí tenemos una variedad de características que podemos trabajar. Cualidades, características, propiedades. Vamos a las cuantitativas, las numéricas. Tenemos discretas y continuas. Discretas cuando yo solamente trabajo con valores enteros y continuas cuando yo trabajo con valores decimales. Por ejemplo, yo estoy analizando el peso de una persona. El peso de una persona está en gramos o en kilogramos. Por ejemplo, dice, yo estoy pesando 71.5 kilogramos, 60 kilogramos, 75.4 kilogramos. Son decimales, ¿verdad? El peso está dado en decimales. O vamos a metros, perdón, a gramos. Esto multiplico, divido para 2.2 y me sale por libras, por ejemplo. ¿Ya? ¿Puedo cambiarla? Estoy hablando de decimales, entonces este es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? La temperatura de una persona. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuántos grados tiene? 35.4, 36 punto no sé cuánto, 38, 40 decimales. Es una continua. Yo digo, tengo 15 estudiantes. ¿Qué será? Es una cuantitativa discreta.
discretas, ¿no es cierto? Yo no puedo tener 2.5 personas. No dices que él es enanito. No, 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 no. Sigue siendo una persona. Que sea más pequeñito, más alto, es indiferente. No tenemos 2 personas y media, aunque sea la película 2 y medio, creo que era. ¿Ya? Pero no, o sea, son personas. Listo. ¿Qué más puedo decir en enteras? Por ejemplo, estoy analizando el número de edificios de la ciudad de Loja. Igual, son edificios 20, 30, 15, 40, que está en 2 pisos, que tiene 5 pisos, que tiene 7 pisos, diferente, ¿no? Entero, ¿ya? Por ejemplo, el número de vacunas, ¿sí? ¿Cómo dividir las vacunas en varias? Ahí, ayúdenme. Tengo 5 vacunas, 5 dosis, dice. ¿Puedo tener media dosis? Dependiendo. Dependiendo ¿Ya? del medicamento. Que Si es tiene para 5 dosis, tenemos 5 dosis. O sea, ¿Ya? salen algunas dosis ahí. No, es que hay medicamentos en que sí se los puede dividir e incluso guardarlos, pero hay otros que igual se utiliza, por ejemplo, digamos, de 10, digamos, se utiliza 5 ml y el resto se ¿Ya? desea, ¿Ya? dependiendo del... ¿Ya? Ya, listo. Entonces estoy hablando de 5 ml y todo eso, entonces estamos hablando acá en decimales, ¿no es cierto? Y si digo que el frasquito tiene 10 dosis, son 10 dosis, ¿no? Eso es entero. No puedo 2 dosis y media, eso voy, o sea, ¿le puedo coger medio de aquí y ponerle medio de acá? ¿Puedo hacer eso? En medicina creo que no. No, No, no es cierto. Salen exactas, porque algo así fue cuando me vacunaron ustedes de la gripe, ¿de qué fue que me vacunaron? Vitamina C. Ajá. Se salía de un frasco, varias dosis, pero eran dosis en entero, ¿no? Listo. Vamos claros entonces, 2 tipos de variables, cualitativa, cuantitativa, cualitativa ordinal nominal y cuantitativas discretas y continuas. Listo. Vamos a parar de sufrir hasta aquí.